Hola a todo el mundo y bienvenidos a la Historia de otros cuentos. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar a la cultura ibera, un conjunto de pueblos que habitaba la zona este y sur de la península ibérica antes de la llegada de los romanos, y cuya singularidad se debe a la influencia en las poblaciones autóctonas de los colonizadores fenicios y griegos. Allá vamos. La cultura ibera se extendió por toda la vertiente mediterránea de la península y el occidente de la actual Andalucía, avanzando hacia el interior en el Valle del Ebro. Se desarrolló entre los años 600 a.C. y la conquista romana, en el primer siglo de la era cristiana. Entre las fuentes clásicas que los citan, podemos mencionar a Hecateo de Mileto, a Heródoto, a Diodoro Sículo, pero especialmente a Estrabón y a Viano. La cultura ibera fue el resultado del contacto entre el sustrato indígena y las influencias de los pueblos colonizadores fenicios y griegos. Recordemos que los fenicios, la mayoría procedentes de la ciudad de Tiro, llegaron a la península ibérica a principios del primer milenio a.C., fundando colonias como Gadir, más allá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho de Gibraltar, pero también en la costa mediterránea de la península. La llegada de los griegos fue algo más tardía, en el siglo VI a.C. Los foceos fundaron Rodes y Emporion desde su colonia de Masalia, en la actual Marsella. Avanzaron hacia el sur con otros asentamientos como Erescopeion o Mainaque, entrando en una fuerte rivalidad con los fenicios por el comercio con Tarteso. Al contrario que Tarteso, no se trató de un estado con un monarca o de una confederación de ciudades, sino de un conjunto de poblaciones agrupados en tribus que compartían algunas características comunes. Las diferencias más notables entre estos pueblos se debieron a la distinta influencia que recibieron. En unos predominó la griega, mientras que otros entraron más en contacto con los fenicios. El nombre general de iberos, con el que se conoce a este conjunto de pueblos, no se corresponde con ninguna nomenclatura clásica, pues no había un nombre común para ellos. Cada grupo tenía el suyo: ausetanos, layetanos, ilerguetas, iacetanos, ilercabones, edatanos, cotanos, bastetanos, turdetanos, entre otros muchos. El término íbero, utilizado para referirse al conjunto de pueblos de las costas mediterráneas y sur de la península que compartían rasgos en común, como una lengua no indoeuropea y un tipo de cerámica pintada, fue generalizada por los investigadores modernos, especialmente Adolf Schulten y Pedro Bosch-Impera. En las fuentes clásicas, el concepto iber se utilizó para hacer referencia a distintos ríos, el Júcar, el Tinto o el Ebro, de los que solo el último ha conservado dicho nombre, y por extensión se aplicaba a toda la península, hasta tiempo de los romanos, quienes utilizaron el término Hispania, del que se derivará España. Curiosamente, no fue el único territorio que nombraron así las fuentes antiguas, pues había otra Iberia al este del Mar Negro. Los íberos establecieron dos tipos de poblados. Por un lado, los oppidum, levantados en las zonas altas de fácil defensa, que permiten el control visual de extensos territorios, vigilando caminos, cultivos u otras fuentes de riqueza. Esas poblaciones estaban amuralladas, como podemos ver en la Bastida de Les Alcuses en Moixent. El segundo tipo de poblado, más pequeño y que no solía estar amurallado, se construía en las zonas bajas para el cultivo de las tierras y la explotación de los recursos. Eran poblaciones supeditadas a los oppidum, que les servían de defensa en caso de necesidad. Las imágenes que vemos son una reconstrucción del yacimiento de la Bastida de Les Alcuses, realizado por el Museo de Prehistoria de Valencia. Por si queréis ver el vídeo completo, dejo el enlace en la caja. Las casas eran rectangulares, los techos se cubrían con vigas de madera, barro, ramas y paja. No utilizaban tejas. El material principal para los muros era el adobe o el tapial, revocado muchas veces en color rojizo, alzado sobre cimientos de piedra que son los restos que encontramos en la actualidad en los yacimientos. Esta arquitectura enlaza con distintas construcciones tradicionales que han llegado hasta nuestros días. Las iberas eran sociedades organizadas de manera tribal y jerarquizada, como demuestra la diferencia entre los ajuares funerarios y el distinto tamaño de las casas. El poder estaba en manos de una aristocracia guerrera, con jefes o caudillos al mando de las poblaciones. De hecho, los iberos fueron guerreros muy apreciados en la antigüedad y lucharon como tropa mercenaria o aliada en los grandes enfrentamientos entre romanos y cartagineses. La economía se basaba en la agricultura, siendo su base la tríada mediterránea: cereal, vid y olivo, que además de para el consumo sirvió para el comercio con griegos y fenicios. También cultivaron plantas para las manufacturas, como el lino o el esparto. Practicaban una ganadería menor acorde con su situación geográfica. Desarrollaron una importante artesanía, destacando sus tejidos y la cerámica de torno, técnica que llegó a la península de la mano de fenicios y griegos. Dominaban la metalurgia del hierro,
brillando en la fabricación de armas, donde no podemos dejar de citar la falcata íbera, un tipo de espada corta que se convirtió en una de las armas más temidas en la antigüedad. Nos han legado importantes muestras de su habilidad para la orfebrería y la elaboración de exvotos. La explotación minera fue importante en las poblaciones de la zona sur peninsular. El comercio fue una actividad clave para el desarrollo de esta cultura, pues puso en contacto a las poblaciones indígenas con los colonizadores llegados desde el otro extremo del Mediterráneo. De la mano de este comercio se inició el uso y la fabricación de monedas, y llegaron hasta la península productos orientales visibles en los ajuares funerarios. Los iberos tenían escritura. Se han encontrado más de 2000 inscripciones en diferentes soportes, grafitos en cerámica, piedra, láminas de metal, especialmente de plomo, y monedas, con funciones distintas, comerciales, religiosas, funerarias. Los restos más antiguos datan de alrededor del 420 a.C. y los últimos de la época de Augusto. El signario utilizado varía, pero la escritura está basada en un sistema semisilabario de influencia fenicia, una escritura cuyos símbolos sabemos cómo se pronuncia gracias al trabajo del doctor Manuel Gómez Moreno y a los estudios posteriores, pero no podemos entender su significado. Este signario protohispánico es diferente en la zona del noreste y en la del sur, quizás por influencia en esta última del alfabeto heredado de Tartesos, que mezcla caracteres fenicios y propios, escribiendo de derecha a izquierda. En una pequeña zona suroriental, entre Alcoy y Cigarralejo, se han encontrado restos que atestiguan el uso de un alfabeto griego jonio adaptado También se han encontrado algunas inscripciones adaptando el alfabeto latino. Los celtíberos, como vimos en el vídeo dedicado a ellos, utilizaron el signario protohispánico de la zona noreste, adaptándolo a su lengua indoeuropea, lo que se conoce como el signario celtíbero. No conocemos en profundidad sus creencias religiosas, pero podemos deducir algunas de las características por los hallazgos arqueológicos. No se han encontrado grandes templos ni referencias a ellos en las fuentes clásicas, lo que junto a la gran cantidad de exvotos encontrados hace pensar en la importancia de un culto doméstico. Las figuras de bronce y terracota podrían representar a los antepasados o a divinidades protectoras. Tuvieron importancia los santuarios, como el de la cueva del Collado de los Jardines en Despeñaperros. Funcionaban al modo de las ermitas donde se realizan romerías en las fechas señaladas. Los íberos mantuvieron esta práctica hasta bien entrado el periodo romano, quizás uno de los últimos elementos de la identidad ibera en desaparecer. A estos santuarios se portaban exvotos de bronce, piedra o terracota. Se han hallado miles de ellos, de formas individualizadas. Puede que buscaran con ellos el favor de la divinidad en momentos clave de la vida de las personas, embarazos, enfermedades, matrimonios y guerra. Los íberos fueron poco dados a la representación de las divinidades. Quizá algunas estelas en forma de betiros en los santuarios fueran su manera de representarla. Se han encontrado numerosas necrópolis iberas, que nos permiten hacernos una idea bastante clara de su ritual funerario. La estructura de las tumbas era sencilla, una fosa o cista cubierta por estructuras cúbicas o por túmulos, como los que encontramos en la necrópolis del yacimiento de Cabezo de Alcalá en Azaila. Las diferencias sociales se mostraban en las riquezas de los ajuares, el tamaño de las tumbas y la situación de las mismas, mostrando la jerarquización de la sociedad ibera. Los ajuares funerarios con los que acompañaban a los restos eran muy diversos. Podemos encontrar objetos personales como joyas, vajillas, piezas de juego y armas. Los iberos incineraban a sus muertos, guardando sus cenizas y restos en urnas cerámicas, pero también los recogieron en cajas de piedra u otros recipientes de cerámica, algunos procedentes de Grecia, cuyo fin original era otro, como por ejemplo las cráteres. Pero las urnas cinerarias más espectaculares halladas son las damas de Baza y Elche, con las que entramos en el arte ibero. Los iberos destacaron el trabajo de la joyería y de la orfebrería, la cerámica decorada y la escultura, de gran influencia oriental. Ya hemos hablado de los esvotos, pequeñas esculturas en bronce o terracota que abundaban en los yacimientos. Lo más llamativo del arte ibero son sus esculturas, como la dama de Baza o la gran dama oferente, destacando de entre ellas por su gran finura la dama de Elche. Eran todas esculturas policromadas, conservándose algunos restos que nos han permitido estudiar cómo elaboraban los pigmentos. Están relacionadas con prácticas religiosas, aunque no representen a diosas, o de enterramientos, pues servían de urnas funerarias. Son también muy características las representaciones de animales, algunos con cabeza humana, como la bicha de Balazote. Su producción cerámica también fue muy notable. Desde la introducción del torno la producción creció. Las decoraciones eran geométricas en su primera etapa y figurativas en la más moderna. La llegada de los cartagineses no supuso la desaparición de esta cultura, al contrario de lo que ocurrió con Tarteso. Los iberos entablaron importantes relaciones políticas y comerciales con Cartago y sirvieron como mercenarios de sus ejércitos. La derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica, entre el 264 y el 241 a.C. contra los romanos, cambió su actitud en la península, tratando de controlar los recursos para sobreponerse a las pérdidas sufridas. La ciudad de Cartago Nova, actual Cartagena, se convirtió en su centro político en la península. La Segunda Guerra Púnica, entre el 218 y el 201 a.C., supuso el inicio de la intervención romana en la península y su posterior conquista.
Los iberos también participaron en esta guerra, formaron como mercenarios en ambos bandos, pero especialmente al servicio de Aníbal. De hecho, el matrimonio de Imilce, hija del rey de Cástulo, sirvió para sentar alianza entre los pueblos iberos de Bretania y Cartago. Tras la derrota de Cartago, los romanos conquistaron el espacio ocupado por los iberos, que se romanizaron de manera más rápida y profunda que otros pueblos de la península, debido al contacto que ya habían tenido con los pueblos colonizadores. Pero este tema ya lo trataremos al hablar de la romanización de Hispania. Hasta aquí nuestro recorrido por la cultura íbera. Esperemos que os haya resultado de interés. Nos vemos en próximos vídeos en la historia de otros cuentos.